Hola a todos. Ah, el día de hoy estaremos resolviendo el problema diario de LeetCode, el cual se llama Word Break 2, donde nos están pidiendo que nos van a dar una cadena S y un diccionario de palabras. Ese diccionario eh, donde nos están diciendo que cómo nosotros podemos construir, ¿cierto? Una sentencia eh, de palabras, o sea, unir varias palabras, ¿cierto? Y donde esas palabras parten de dividir o tomar subcadenas de la cadena principal que nos están dando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos están dando el primer ejemplo que es eh, esta palabra y el diccionario CAT. Entonces miren que nosotros podemos tener esa sentencia de aquí, ¿cierto? Que es cat y dog, ¿cierto? Miren que aquí podemos tener esta con dog, ¿cierto? Y esas dos palabras se encuentran en el diccionario. Y podemos tener acá la palabra cat y dog, ¿cierto? Donde esas palabras también se encuentran en el diccionario. Entonces, ¿para qué les voy a mentir? Ese problema es muy común, o sea, ya sé con qué se puede resolver, ya que es un problema muy común eh, cuando uno aprende backtracking, ¿cierto? Es un ejemplo muy común que se utiliza para enseñar ese tema, ¿cierto? Pero pese a eso, pues vamos a intentar primero hacer como un análisis del por qué se podría aplicar backtracking aquí, ¿sí? Y como que recalcar bastante las buenas prácticas de un diseño, de un diseño, un algoritmo el cual de una solución la cual se utilizaba trekking, cómo diseñar de manera adecuada, teniendo en cuenta las restricciones del problema y también las buenas prácticas para así recalcar o tener en cuenta la correctitud de nuestro algoritmo, de saber que estamos diseñando un algoritmo correcto y que no estamos escribiendo código por escribir. Siempre recalco que la idea de resolver un problema es no solamente intentar escribir código, de ejecutarlo, me falló, y intentar debuguear, cosa que en cierto caso se puede necesitar, pero es importante que antes de pasar a esa necesidad, haber hecho un cierto análisis, un cierto diseño para así evitar perder mucho tiempo en cuanto a la implementación del algoritmo, ¿sí? Entonces, voy a abrir un Paint aquí y vamos a intentar como intentar evidenciar el por qué se requiere hacer backtracking aquí. Entonces miren que a la final uno puede, como que uno puede ver esto como un conjunto. ¿Sí? Nosotros podemos ver esto como un conjunto y si nos damos cuenta, esto que está aquí es un subconjunto de este conjunto que está acá. Mire que ese subconjunto de este conjunto que está acá, miren que es cat, and y dog, ¿cierto? Entonces miren que ya con los anteriores problemas que hemos resuelto en Batriki, miren que siempre cuando nosotros tenemos un conjunto y queremos ver los posibles subconjuntos de ese conjunto que tenga cierta propiedad, vamos a tener dos caminos. O programación dinámica o backtracking, ¿cierto? Pero entonces en este caso, nosotros queremos saber todos los posibles subconjuntos que tengan una propiedad. Entonces como tal, miren que nosotros necesitamos como de cierta forma generar una combinación, ¿cierto? De palabras, ¿cierto? Y miren que aquí uno lo puede interpretar como, ve, yo quiero tomar esa palabra, ¿qué pasa si yo tomo esa palabra o esa partición, ¿cierto? O qué pasa si yo no la hago en esa posición. Entonces, por ejemplo, miren que si nosotros tenemos la palabra cat, S-A-N-D-D, dog. Miren que nosotros podemos ver esto como el, ve, ¿qué pasa si yo hago la partición aquí? Miren que si yo hago la partición aquí, ahora me voy para un camino donde yo
posiblemente puedo hacer la partición acá, o puedo hacer la partición acá, o puedo hacer la partición acá, y eso me va a dar que tengo la palabra C con estas otras posibles palabras, al, a, at y ats, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pero el haber hecho la partición en otro lugar, por ejemplo aquí, me hubiera permitido tener la palabra cat, K con T como la siguiente palabra, ¿cierto? O TS como la siguiente palabra, o TSA como la siguiente palabra, y así sucesivamente. Entonces miren que ahí tengo como que voy identificando el que, ve, yo voy a colocar, voy a hacer una partición en un lugar de la cadena, ¿cierto? Y yo quiero ver qué pasa si hago esa partición, qué posible su conjunto se me va a generar. Entonces miren que aquí ya uno puede evidenciar cuál va a ser nuestra función check. Miren que nuestra función check, como buena práctica a la hora de implementar una solución con backtracking, porque es que cuando uno está aprendiendo backtracking, e incluso a mí me pasó, yo tenía la noción de que uno prueba todas las posibles combinaciones y cuando llego al caso base, evalúo si la combinación con la que llegué fue la óptima. Y ahí yo pues la sumo a mi respuesta o la imprimo o hago X cosa. Pero es que la noción de hacer backtracking es que yo voy construyendo mi solución hasta llegar a mi caso base y cuando yo llego a mi caso base, quiere decir que es una solución la cual cumplió con los requisitos anteriores y es una solución que sí o sí es una válida. Entonces, la idea es que si yo en algún momento de mi rama, donde yo estoy construyendo una solución, me doy cuenta de que eso no va a ser una solución óptima, yo directamente puedo descartarla, ¿sí? Para evitar estar haciendo, el estar recorriendo un árbol de solución, ¿sí? Porque eso se conoce como un árbol de solución, por ramas donde yo ya en algún punto sin necesidad de llegar al caso base, puedo darme cuenta que eso no me va a llevar a una respuesta válida. Entonces miren que si nosotros tomamos el ejemplo, miren que si yo hago esa subcadena K, como esa subcadena K no se encuentra en el diccionario, yo sé que esta partición no me va a llevar a una solución válida. Directamente aquí puedo descartarla. ¿Sí? Entonces miren que ahí nosotros ya estamos, primero ya identificamos cuál va a ser, cuál es el planteamiento, por qué el backtracking es una buena opción de aplicar aquí. Obviamente, también teniendo en cuenta las restricciones del problema. Vemos que la cantidad, el tamaño de la cadena es muy pequeño, ¿sí? Pero bueno, aquí yo tengo que preguntarme una cosa. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero ya sé que el aplicar backtracking no hay ningún problema en cuanto a la complejidad. Ya sabemos que la complejidad, pues si nosotros queremos ver en un conjunto todos los posibles subconjuntos, pues sabemos que es un 2 a la n, ¿sí? Eh, entonces, ya vimos que primero analizamos el por qué requerimos de backtracking. Ahora, intentamos hacer un posible como planteamiento de la solución con backtracking, que es el hacer una partición, un índice o no hacerla, ¿sí? Y ya tenemos nuestra función check, ¿sí? Ya con esos tres requisitos podemos pasar a implementar. Pero bueno, ya sabemos que tenemos que ver si una partición se encuentra en un diccionario de una manera óptima. Entonces, si ya vemos que un, un- nos están dando un vector, por lo tanto tenemos que transformar esto a un mapa o a un conjunto donde nosotros podamos validar de una manera más rápida, que en el caso de C++, el validar eso va a ser tiempo logarítmico con respecto al tamaño del diccionario o del conjunto, ¿sí? Para nosotros no tener que estar recorriendo un vector que va a ser O grande N con respecto al tamaño de ese vector, que miren que en el peor de los casos va a tener 1000 elementos, ¿sí? Entonces están viendo que podemos hacer ese, es como que el detallito de optimización del que deberíamos hacer a nuestro planteamiento. Entonces voy a pasar a codificar, ¿sí? Donde inicialmente voy a hacer esa transformación de la entrada, ¿sí? Entonces permítame tener un conjunto aquí y ese conjunto va a ser de string donde voy a agregar las palabras que hacen parte. Entonces, pues voy a tener aquí, uy, qué pena, voy a tener aquí un i. Entonces voy a recorrer esto, eh, word.did.size
más, y voy a agregar esto a- perdón, qué pena, conjug.insert word, worded en la posición y obviamente, como siempre, como que intentar ejecutar cositas, el código, como buena práctica para estar seguro de que lo que acabamos de escribir está mal. Ah, bueno, aquí retorné cero, pero como tal me están pidiendo que retornemos un vector, entonces por eso es que me arrojó este error aquí. Entonces, bueno, ya sabemos que lo que hicimos aquí está bien. Estamos transformando esto a no trabajar con un vector, sino trabajar con un conjunto, para que el verificar si una cadena está, sea en tiempo logarítmico, en el caso de C++. Ese tipo de problemas sería un poquito más fácil hacerlo en Python, ya que la complejidad de verificar si un elemento está en un conjunto sería constante, pero pues C++ es rapidito, entonces no habrá problema en que sea logarítmico. Y pues un log de 1000 es bastante pequeño, entonces no hay ningún problema con eso. Entonces ya que hicimos la transformación, vamos ahora sí a hacer nuestra función backtrack. Entonces aquí ya pues tenemos bastante práctica con el de tomar o no tomar. Ya sabemos que si hacemos nuestro diseño y la función recurrente, si nosotros vemos esto como phi, bueno, voy a escribir esto nuevamente. Entonces miren que si nosotros vemos esto como phi, entonces nosotros tenemos el índice de donde estamos y tenemos nuestra cadena S. Bueno, voy a como a simplificar esto de una manera un poquito más rápida, donde nuestro camino el tomar, ¿qué va a ser? En nuestro camino el no tomar, miren que nosotros estamos tomando una decisión, ¿cierto? Y esa decisión, bueno, y primero, ¿cuál va a ser nuestro caso base? El caso base, pues ya sabemos que eh, es cuando no tenemos o sea, nosotros estamos haciendo particiones en ciertos índices. Cuando yo sé que es un conjunto vacío, cuando no hay en ningún lugar donde hacer una partición, quiere decir que es donde yo ya recorrí la cadena por completo, ¿cierto? Entonces miren que cuando el len de S sea igual a I, quiere decir que yo ya recorrí eso, ¿cierto? Por lo tanto, yo ya puedo tener una respuesta, ¿cierto? Quiere decir que la respuesta con la que llegué, y discúlpenme aquí, hago una corrección, y es que eh, aquí como tal, pues deberíamos tener otro parámetro que es como que, no sé, una estructura donde estemos guardando la respuesta, ¿sí? Suponiendo que por simplicidad, entonces miren que la respuesta aquí va a ser el B con el que llegamos, ¿sí? Entonces miren que aquí, si no estamos en el caso base, nuestra respuesta ¿cuál va a ser? Entonces miren que si len ds, ¿cierto? Es mayor a i, que sí que la respuesta de los llamados recursivos, ¿de qué? De i más uno, uy, queda un poquito más bonito, más uno con s, y v como lo llevamos, y phi de, bueno, y bueno, aquí también hay que tener algo en cuenta, y es que esto siempre se llama, pero el de acá se va a llamar cuando el ds sea mayor a i, y la función check con cierto valor, ¿cierto? Por simplicidad, si escribir x, nos retorne uno. Si esto retorna uno, entonces yo puedo llamar la función phi con i más uno con s, y aquí voy a escribir otro valor. Voy a escribir, no sé, b. ¿Por qué? Porque miren que aquí este es distinto a esta v de acá. Porque fue como yo modifiqué, veámoslo como que yo le hice un cierto cambio a ese v, ¿sí? Como un v distinto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el check, la función check quiere decir que yo puedo llamar puedo hacer este llamado recursivo con un cambio en lo que yo llevaba de la respuesta, ¿sí? Entonces, ya teniendo ese pequeño diseño acá, vamos a hacerlo acá. Entonces, miren que yo tengo el índice. También voy a recibir el string S. Siempre por referencia. Siempre. Para no estar haciendo copias en la memoria. Y voy a recibir también un conjunto de string.
que este va a ser como nuestro diccionario, donde vamos a verificar si la partición actual está en el diccionario, ¿sí? Entonces, eh, yo voy a verificar, bueno, ya sabemos que siempre que lleguemos al caso base, es que el NDS, ese punto en GTH, siempre que llegamos al caso base, llegamos con una respuesta óptima. Quiere decir que la respuesta óptima nosotros la vamos a estar construyendo, ¿cierto? Entonces, pues aquí podríamos llevar también como un string que va a estar por referencia y llamémosla Hans, ¿cierto? Bueno, llamemos a Hans donde vamos a agregar la respuesta mejor. Entonces va a ser un vector de string, ¿cierto? Pero también vamos a llevar un string que llamémosla combi, que es como la combinación actual que estamos haciendo, ¿sí? Siempre por referencia, insisto. ¿Por qué? Porque evitamos estar haciendo copia en la memoria. Entonces, quiere decir que la respuesta de combi con lo que llegué eh, es una respuesta válida, ¿sí? Entonces, mire que aquí lo que vamos a hacer es que ans.push back combi, ¿cierto? Caso contrario, miren que siempre vamos a hacer el llamado pero bueno, aquí hay que tener en cuenta algo. Nosotros estamos haciendo particiones, ¿sí? Pero acuerden que nosotros estamos en un índice actual, ¿sí? En un índice actual nosotros estamos decidiendo, eh, por ejemplo, y nosotros tenemos A, B, C, D. Yo para este conjunto actual yo estoy recorriendo, si hago la partición aquí, aquí, aquí. Pero si nosotros ya hubiéramos hecho ya una partición en este índice, nosotros ya acá tendríamos que tomar una decisión si la hacemos aquí, aquí o acá, ¿cierto? Entonces miren que como tal, el no hacer nada es cuando la partición, ¿cierto? La intentamos hacer acá, pero ese check no funcionó, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que es como que este llamado recursivo de acá, el no hacer nada, ¿sí? En nuestro diseño. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un i, ¿cierto? Y ese i va a comenzar en qué? En index, ¿cierto? Y es mientras i sea menor, ¿cierto? A s.length. Y más, más. Entonces, aquí lo que vamos a tener en cuenta es algo. Vamos a crear como un cat, un string como un aus, ¿sí? Y ese string aus va a ser igual a la subcadena que estamos intentando formar por ahora, ¿sí? Entonces miren que aquí este aus va a ser igual a qué? A s punto sub s sub str, ¿cierto? Y acordémonos que eso nos recibe ¿qué? Nos recibe el índice, que en este caso va a ser i, ¿cierto? Pero es que acuérdense que nosotros siempre comenzamos ¿dónde? En el index. Ahora, el i me va a dar la partición donde yo voy a hacer. Entonces, miremos cómo podemos, qué valor va a tener porque acuérdense que el str recibe que el índice y la cantidad de elementos que yo tomo desde ese índice. O sea que, por ejemplo, si yo tengo A, B y C, si yo quiero tomar la A, miren que es desde cero hasta qué? Hasta el índice en la cadena actual que es cero, o sea que miren que lo podemos ver como cero menos cero más uno. Si yo quiero tomar hasta acá, miren que sería desde uno menos cero, ¿cierto? Más uno. Y si quiero tomar este de acá, miren que sería 2 menos cero más uno, ¿sí? Miren que de acá quiero tomar tres elementos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces miren que nosotros podemos ver eso como qué. Podemos verlo como i menos index más uno, ¿sí? Y ahora obviamente tenemos que ver la función check. Entonces vamos a tener esa función check acá. Obviamente siempre por buena práctica tener eso en el check, aunque sea lo más mínimo, siempre tener su función check donde ahí vamos a verificar si eso cumple la restricción. Entonces miren que aquí vamos a tener esa función check, donde aquí vamos a recibir primero nuestro conjunto y la cadena que yo quiero validar si pertenece a ese conjunto. Entonces aquí vamos a tener un bool ans igual a falso. Entonces if sifconju.count de cat ans igual a true. Incluso pues podríamos
me da un poquito de pena el hacer esto así, pero es que siempre recalco tener esto, eh, siempre tener como una función check aparte, por más poquito código que se haga, como que siempre tener su función check aparte. Entonces miren que aquí el punto .com nos retorna un cero si el elemento no está, y nos retorna un uno si el elemento está. No es si, ahora que, bueno, me queda como tarea, bueno, vamos a revisar de todas maneras, porque es que el dilema es que no recuerdo muy bien. Sí, porque creo que eso se hacía con los diccionarios. Creo que con los conjuntos tengo que, vamos a decir, funciona. Sí, funciona con los conjuntos, ajá. Entonces eso nos va a retornar un cero si no está en el conjunto y un uno si está en el conjunto. Entonces, pero siempre, por buena práctica, tener su función check para que alguien que lea su código y tenga esta misma, eh, que le estén enseñando y tenga esta misma análisis de que siempre hay que tener una función check para validar si puedo avanzar en mi recursión, él diga, bueno, este es el check, ¿qué hacen el check? ¿Sí? Para que él entienda el código de manera más rápida. Acuérdense que uno programa y tiene que programar de la mejor manera porque nosotros estamos programando es para los demás, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, if check, ¿con qué? Con conju y con el aus. Si eso funciona, quiere decir que entonces al combi que estábamos agregándole, tenemos que validar qué. Tenemos que validar si está vacío. Porque si está vacío agregamos esto normal. Si no, hay que agregar primero un espacio. ¿Sí? Entonces miren que aquí lo que vamos a preguntar es que si, si combi punto length quiere decir que tenía elementos, por lo tanto vamos a decirle que combi más igual esto y combi más igual aus, ¿cierto? Caso contrario, aunque bueno, ahora que lo veo de manera más fácil, podríamos, no, creo que, a ver, déjeme pensar bien un poquito para ver si podemos ver eso de una manera más simple. Ok, lo podemos ver mejor así, como agregarlo acá directamente y pues si ya hay algo allí, pues agregar un espacio antes de agregar ese valor. Caso contrario, si no hay nada, pues no va a agregar un espacio y va a agregar el elemento vacío. Entonces, eh, y aquí pues ya hacer el llamado. Entonces vamos a hacer el llamado backtracking. ¿Con qué? Con i más uno, con s, con combi, con anch y con conjun. ¿Cierto? Y ahora, siempre que regresemos a la recursión, dejar las cosas como están. Entonces miren que aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un combi.pop back, ¿cierto? Y que hay que validar también. Porque es que acuérdense que nosotros agregamos un espacio, ¿cierto? Pero si ya es el último, no deberíamos quitarle el espacio que habíamos agregado, ¿cierto? Entonces, simplemente aquí deberíamos validar es si combi uy, punto length, aquí sí podemos hacer un combi.pop, pop back, ¿sí? Y eso sería. Voy a ocultar esto a ver si no hay un error de escritura. Cuanto a la sintaxis. Bueno, por ahora no. Ok. Y pues aquí simplemente vamos a hacer el llamado de backtracking. Bueno, aquí vamos a crear nuestro vector de string que va a ser nuestro ans. Y vamos a crear el string que va a ser la combi. Vacío. Y ahora sí vamos a hacer el llamado recursivo de backtracking con cero. Con cero. Con el string s. Con combi
con and sigue el conjunto. Sí, y aquí pues vamos a retornar and. ¿Sí? Am, y, bueno, no, está bien. Bueno, entonces vamos a ejecutar esto aquí. A ver. Bueno, aquí nos falló. Vamos a ver el por qué. Ok, esta la hizo bien. Acá hizo cat y luego sa. Esa estaba, no, esa no estaba. Mm, cat, cat. Pero bueno, él no diría. A ver, ¿estamos haciendo el pop bien? Eh, pop back. If combi.pop. Ajá. Bien. Mm, no sé por qué está fallando eso. Me estoy equivocando en algo. Combi. Ans. Estoy pagando por referencia, ¿no? Sí. Mm, espérate, ¿por qué eso está fallando? A ver. Cat. Y aquí Sosa. Pero aquí incluso aquí volví a hacer cat. Pero aquí estamos llamando con el I más uno. Llamar con el I más uno está bien. Porque es donde hicimos la partición hacia adelante. ¿Cierto? Y, ok. Combi. Y hacemos un poco cuando regresamos de allá. Ujú. Si combi.ngth con pompa. Y ¿por qué está fallando esto aquí? A ver. A ver si encontramos el error. Y comenzar en index mientras sea menor. Eso está bien, ¿sí? Desde index, ¿sí? De i menos index más uno. Perfecto. O sea, ahí está bien. Ahora nuestra función check recibe el cat. ¿El cómo sí está? A ver, déjenme validar una cosita para buguear eso porque no sé si el count retorna otra cosa y eso está afectando el funcionamiento de mi algoritmo. Voy a imprimir aquí, no sé, voy a tener una variable a que va a ser igual a conju.count, no sé, una palabra que sí se encuentre, cat, por ejemplo. Cat, y aquí code de a, como para buguear a ver si, ahí tendría que retornar uno, perdón, imprimir uno, bien. Y si pues coloco esto, debería imprimir cero. Bien, o sea, ahí ya descartamos que el error esté en cuanto al... Aunque bueno, ahora que... Déjenme hacer otra cosita. ¿Qué pasa si hago esto dos veces? Porque no sé, tengo entendido que... Déjenme ver una cosita aquí rapidito. No, no, bueno. No, eso era porque creo que hay una función que cuando no la encuentro... Bueno, ignórenme. Entonces, espérate, aquí iniciamos en cero. Combi que inicia en la cadena vacía. And y el conjunto. Está perfecto. Sí, está perfecto esto. Entonces el error está en otro lugar. A ver qué nos estamos tomando en cuenta. Mm, if check con conju. Bien. Y aus, que aus es igual a s.sub.
desde el índice hasta ahí menos index más uno. Bien. Backtracking de I más uno. Sí. Ese combi ya modificado, ¿cierto? Donde le ingresamos un espacio en blanco. Porque es que incluso él, el primero, lo está haciendo bien. El que hace mal es el segundo. ¿Qué es este? ¡Ah! Ya, ya. Perdón, mil disculpas. Dios. El dilema es que, claro, como nosotros, como nosotros estamos haciendo una cadena, entonces si le hacemos el por, lo que está eliminando es el último carácter. ¿Sí? Uf, qué Dios santo, qué vergüenza. Disculpen que... Bueno, no me voy a justificar, pero, o sea, estoy haciendo esto después de llegar de la universidad, entonces ando en otro mundo, ¿sí? Entonces, bueno, podríamos... Es que, bueno, a la final las cadenas que vamos a hacer son pequeñitas. Podemos intentar llegar es con un vector de strings y hacer la respuesta acá. O, otra opción, podría ser hacer un pequeño ciclito aquí para eliminar esa cadena que hicimos. Creo que sería más fácil el recorrer ese último vector acá para solamente hacer eso con respuestas óptimas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un pequeño cambio y es que este combi de aquí vamos a llevar mejor un vector. ¿Sí? Vamos a llevar un vector de string mejor. ¿Sí? Uf, Dios, perdimos... O sea, ya hubiéramos resuelto el problema de hace rato, si no fuera por quedando en otro mundo. Entonces, pues lo que vamos a hacer es mejor es combi combi.push back aus y aquí hacer combi.popback, ¿sí? Y aquí pues ya intentar hacer no sé, aus combi igual a vacío. Entonces, inicialmente no lo coloquemos en vacío, sino que inicialmente comencémoslo con combi en la posición cero, ¿cierto? Y aquí intentemos hacer un ciclito. Aquí, uy, y menor aus a combi. Voy a comenzar desde uno. Combi.size de I más más. Y aus combi hacerle un más igual de qué? Primero un espacio. Y después aus combi más igual de combi en la posición I. ¿Sí? Entonces aquí vamos a agregar, ahora sí es aus. Y esto debería funcionar. Eso sí debería funcionar. Ajá. Entonces vamos a subirlo. Y perfecto. 100% muchachos, el código súper eficiente. Eh, pues más que todo, pues porque ya había hecho algunos algoritmos parecidos, pues en otros tiempos cuando estaba aprendiendo backtracking. Pero justamente es para que, por favor, sientan y pueda transmitirle que en su tiempo me costó muchísimo el llegar a una solución de esto. Pero es que el que me haya costado tanto hizo que eh, aprendiera o que interiorizara la solución de una manera más profunda, ¿sí? Para sí mismo, cuando se presentaran problemas similares, ¿sí? Pudiera resolver de una manera más sencilla, ¿sí? Miren que esto es un problema difícil, entre comillas, pero al hacerlo varias veces y al saber bien los conceptos sobre el backtracking, el por qué es el reintento y cómo hacer la función check, podemos llegar a una solución de una manera supremamente fácil. Entonces, pues muchas gracias por ver el video. Espero que
les haya servido y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.